Para iniciar vamos a definir de qué hablamos cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta que el diagnóstico sí o sí requiere de la medición de gases arteriales. Insuficiencia respiratoria se define como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y o una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. La insuficiencia respiratoria se puede dividir en dos tipos, lo que sería la tipo 1 o hipoxémica, en donde está afectado el órgano de intercambio, o la tipo 2, hipercápnica, en donde está afectada la bomba ventilatoria. Ustedes van a ver que esa bomba ventilatoria va a estar constituida por lo que sería la caja torácica, los músculos respiratorios, los centros respiratorios ubicados en el sistema nervioso central, los nervios que conectan hacia la musculatura y los músculos en sí. La insuficiencia respiratoria hipoxémica se puede generar por una alteración en la relación ventilación-perfusión, por ejemplo, en los pacientes que tienen EPOC, ya sea leve o moderado, en donde hay una disminución en la ventilación respecto a la perfusión, entonces son pacientes que tienen hipoxemia, que no tienen hipercapnia y que con la administración de oxígeno logran mejorar. Esa es la forma más común con la que nos podemos encontrar. Otra alternativa puede ser en aquellos pacientes que tienen shunts o cortocircuito de derecha a izquierda, como ocurre en los casos donde hay atelectasia. Acá hay ausencia total de ventilación, pero se conserva la perfusión, entonces los pacientes tienen hipoxemia, no tienen hipercapnia y con la administración de oxígeno corrige. Puede haber alteración en la difusión, como ocurre en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ya sea idiopática o de cualquier otra causa. En este caso está afectada la membrana del alvéolo, lo que lleva a que haya dificultades en la difusión del oxígeno, que lleva a una hipoxemia, que se intensifica sobre todo durante el ejercicio, pero que la difusión de dióxido de carbono generalmente eh, no está afectada porque es un gas que es mucho más difusible que el oxígeno. Entonces, los pacientes mejoran con la administración de oxígeno. Y el otro mecanismo con el cual podemos encontrarnos es con la hipoventilación alveolar, ya sea por intoxicación con morfina, por ejemplo. En este caso hay un desbalance entre el consumo de oxígeno y la reposición de oxígeno al alvéolo. Entonces, esa disminución del lavado de los gases lleva a que haya también alteración en el gradiente de difusión de dióxido de carbono, por lo tanto el paciente va a tener hipoxemia y también va a tener hipercapnia. La administración del oxígeno va a lograr corregir esa hipoxemia, pero no la hipercapnia, que solamente va a mejorar cuando se mejore la ventilación alveolar. En el caso de la insuficiencia respiratoria hipercápnica, los mecanismos pueden ser por alteración en los centros respiratorios, por ejemplo, por efecto anestésico, por defectos mecánicos en la pared torácica, como es el caso de las escoliosis, en el caso que haya neuropatías de cualquier tipo, como puede ser un síndrome de Guillain-Barré, o en enfermedades musculares como cualquier tipo de miopatía. En ese caso hay alteraciones en la bomba en donde puede llevar a que se acumule dióxido de carbono y genera la insuficiencia respiratoria de este tipo. También están las variables mixtas. Por ejemplo, en un paciente que tiene una crisis asmática severa, ese paciente puede llegar a tener, por un lado, hipoxemia por el propio mecanismo de la hiperreactividad bronquial, pero puede generar por fatiga muscular alteraciones en la bomba y eso va a terminar haciendo una combinación de ambos mecanismos. Para empezar a hablar un poquito más específicamente de oxigenoterapia, es importante que conozcan o que refresquen cómo está compuesto el aire ambiente. El oxígeno va a constituir el 21%, el nitrógeno representa el 78% y un 1% restante va a estar representado por el dióxido de carbono y otros gases. La fracción inspirada de oxígeno en sí es de 0,21%, o sea, de ese 100%, 0,21 está representado por el oxígeno. La oxigenoterapia en sí lo que hace es aumentar esa fracción inspirada, superar el 21% que normalmente tenemos. Administrar oxígeno no es algo exento de efectos adversos. La hiperoxia, o sea, la administración excesiva de oxígeno a un paciente que no lo requiere,
va a aumentar la producción de reactivos oxidantes tóxicos y eso va a generar, por un lado, injuria, sobre todo a nivel pulmonar, retiniano y en sistema nervioso central. Puede generar atelectasia por reabsorción, porque hay menor cantidad de nitrógeno. Puede haber vasoconstricción, principalmente en la circulación coronaria y cerebral, o puede haber un incremento incluso de la mortalidad. Es importante tener en cuenta cuando uno va a iniciar tratamiento con oxígeno que la intensidad del tratamiento va a estar determinado por la saturación de oxígeno necesaria en un paciente. Un paciente que viene con un diagnóstico de POC severo, no podemos pretender que sature 100%. Ese paciente que sature 91 92% ya es un objetivo más que óptimo. Por otro lado, cuando uno le aporta oxígeno va a tratar la hipoxemia diagnosticada por oximetría, no la sensación de disnea. La sensación de disnea no tiene ni nada que ver con el tratamiento del oxígeno. No se trata la causa de la hipoxemia, sino hay que evitar las consecuencias del hecho de que un paciente esté hipoxémico y que siempre es un tratamiento que tiene que ser monitorizado por las razones que ya venimos hablando. ¿Cuáles son los tipos de oxigenoterapia que contamos? Por un lado tenemos la oxigenoterapia convencional, en donde está la corriente, que es la cánula o la máscara común, la controlada, en donde está la máscara de Venturi, o de alta concentración, como es la máscara con bolsa de no reinhalación. La oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la oxigenoterapia convencional. Empezando por la oxigenoterapia corriente, al no tener un control estricto, puede ser utilizado en pacientes que tienen hipoxemia leve o moderada, pero sin hipercapnia. En este caso, el aporte de oxígeno va a estar regulado directamente por el flumíter. Este dispositivo que ustedes ven ahí, que cuando vayan a los hospitales aprovechen a pispearlo un poquito, ustedes van a ver que tiene una graduación de 1 a 15, que tiene una bolita metálica que se regula a partir de esa perillita negra o verde en la otra imagen, en donde les va a poder ir graduando la cantidad de flujo de oxígeno que le van a aportar al paciente. Eso directamente llega a través de la cánula nasal, en donde de la conexión directamente del flumíter va al paciente, va a aportar hasta un 40% de FiO2. Ustedes fíjense que por cada litro del aumento de litros aportados desde el flumíter van a aumentar un 3% la fracción inspirada de oxígeno. Por lo tanto, si son hasta 6 litros por minuto, hasta 40% de FiO2 puede llegar a aumentarse. ¿Cuáles son las ventajas de la cánula nasal? Fundamentalmente que no hay que retirarlo ni para comer ni para hablar, le permite al paciente mucho más comodidad que el resto de los dispositivos. El tema es que no se recomienda por encima de los 5 litros por minuto porque no es cómodo, porque te da un flujo muy alto a nivel directamente a la nariz, te seca la mucosa y no te va a aportar más del 40% que dijimos que podíamos llegar a aumentar. A partir de los 4 litros por minuto, sí o sí el oxígeno tiene que ser humidificado, que se le coloca en la parte de abajo del flumíter una cantidad especificada en el dispositivo de agua destilada y eso mantiene humidificada la vía aérea, porque si no el oxígeno directamente hacia la fosa nasal termina generando lesiones. El otro dispositivo por el cual podemos administrar oxigenoterapia corriente es la máscara común. La máscara común acá puede aportar entre un 35 y un 50%. Tiene que tener un flujo a más de 5 litros para que no haya reinhalación del dióxido de carbono. Ustedes van a ver que en sí es un dispositivo que no se utiliza demasiado, pero que no tiene válvulas ni reservorios, eso tiene agujeros laterales, entonces se administra con el flujo desde el flumíter directo, más de 5 litros, como les decía, al paciente. Pasando a la oxigenoterapia convencional ya controlada, en donde está representado básicamente por lo que son las máscaras de tipo Venturi, se indica fundamentalmente en pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica y donde hay riesgo de hipercapnia.
Acá tenemos que ser muy estrictos con el aporte de oxígeno, por lo tanto es el método de elección para administrarlo. Máscaras de tipo Venturi lo que hacen es generar una mezcla de aire y oxígeno a concentraciones fijas y exactas, por eso es tan importante en aquellos pacientes que pueden tener riesgo de hipercapnia. Entonces van a depender muchas veces de los fabricantes, por eso si bien yo acá le pongo un orientativo de los colores más frecuentes, sí está bueno que lo chequeen en la base del dispositivo qué FiO2 estamos aportando. Y por otro lado, ustedes van a tener que regular en el Flumiter la cantidad de litros minuto que le van a aportar a esa mascarita para que nos permita dar eh, el efecto necesario y buscado. Acá pueden ver los diferentes tamaños del orificio que aporta de oxígeno y a su vez en los orificios laterales en donde ingresa lo que sería el oxígeno a aire ambiente. Pasando a lo que sería la oxigenoterapia convencional de alta concentración, es lo que va a estar indicado en las hipoxemias ya severas, en donde hay afectaciones pulmonares graves, como el shock, el fallo cardíaco, una neumonía grave bilateral, puede ser donde hay intoxicaciones por monóxido de carbono, en donde vos tenés que sí o sí administrar oxígeno a alta concentración. La máscara de reservorio, la de mayor cantidad de aporte, es la de no reinhalación, es una que tiene unas valvulitas unidireccionales a nivel de los orificios laterales que hacen de que directamente todo lo que expira no vuelve a ingresar y el paciente inspira únicamente una fracción de oxígeno de más del 80%. Sí o sí se necesita que el flujo del flumíter sea más de 10 litros por minuto porque tiene que mantener esa bolsita inflada para que logremos que aporte la cantidad de oxígeno que necesitamos. Está la variante de la reinhalación parcial, que es otra que tiene orificios laterales que no tienen esa valvulita, en donde aportan un montón de FiO2, pero no es más del 80%, sino hablamos entre un 60 y un 80% de FiO2. Pasando a la oxigenoterapia de alto flujo, el dispositivo con el cual contamos es el que les voy a mostrar a continuación. Está la cánula nasal de alto flujo que va a aportar hasta 60 litros por minuto, que es controlado con una humedad óptima y con una FiO2 estable. Esto se utilizó mucho en lo que es en la época del COVID, en donde fue de mucha utilidad. Esto es no invasivo y va a reducir el espacio muerto, que tiene beneficios además sobre el clínex mucociliar y sobre la mecánica toracopulmonar, por la presión positiva a la cual se administra el oxígeno. Para ir terminando, tenemos lo que es la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva en sí, la efectividad va a depender de la etiología. La mayoría de los estudios están hechos en base a pacientes con EPOC o con edema agudo de pulmón o con enfermedades restrictivas. Ustedes van a ver que los dispositivos de administración son variables. Por un lado está lo que es el casco, lo que es la máscara facial, la máscara nasal, la pipeta bucal, los dispositivos nasales. Estos pueden ir conectados directamente al respirador convencional o a equipos particulares y portátiles. Hay algunos pacientes EPOC que tienen estos dispositivos en su domicilio y lo usan en general intermitentemente, sobre todo para dormir. La principal ventaja de la ventilación mecánica no invasiva es fundamentalmente que previene las complicaciones que causan la intubación. La permanencia del tubo endotraqueal hace que se pierdan todos los mecanismos de defensa de la vía aérea superior y tener un cuerpo extraño en la vía aérea trae complicaciones inevitablemente. La ventilación mecánica no invasiva tiene como dos tipos de mecanismos. Por un lado está lo que es el BiPAP, en donde hay un doble nivel de presión positiva, tanto inspiratoria como expiratoria, entonces como que simula más la ventilación normal, aumenta la ventilación alveolar y disminuye el trabajo respiratorio, pero es como que es un poquito más fisiológica, como una colaboración a la ventilación. Después sí está el CPAP, que el CPAP ya es una presión positiva continua, en donde acá estamos hablando ya de que
principal efecto es el reclutamiento de alvéolos colapsados o edematizados y es eso lo que llega a mejorar la oxigenación. O sea, de tanta presión positiva hace que mayor cantidad de alvéolos puedan intercambiar gases. Para finalizar, vamos a hablar de lo que es la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica invasiva ya es la última alternativa que contamos para administrar oxígeno. Es sí o sí, como bien dice, invasivo de la vía aérea. Pueden ser en un primer momento por una intubación endotraqueal, en donde se utilizan esos tubos de distinto diámetro que va acorde al tamaño de la vía aérea del paciente. Se insufla y queda fijo a través de la insuflación con aire de ese balón, pero que no puede durar mucho tiempo. Pasado un tiempo prudencial es necesario hacer lo que se llama traqueostomía, que es un orificio a la base del cuello, en donde permite retirar el tubo y administrar el oxígeno directamente a la vía aérea a través de la tráquea. Eso evita obviamente las complicaciones propias de tener ese dispositivo durante más tiempo del necesario. Finalizar, les comparto la bibliografía de donde saqué la mayor parte de la información, por si tienen alguna duda. Es de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, es una actualización que hicieron sobre oxigenoterapia en 2021, que hay un montón de bibliografía, pero yo creo que lo que más tenemos que priorizar ahora es cómo utilizamos estos dispositivos que les acabo de presentar y que ahora que ya más o menos tienen idea, cuando vayan a los hospitales, traten de mirar, de tocar o de pedir ver, así pueden ir de a poquito haciéndose a la práctica de todos estos dispositivos que los van a usar después en forma muy frecuente.